Eguerdi on guztioi. Nik nahiko nuke gaur eguerdi honetako nire lehenbiziko hitzak ministrari eta bere taldeari ongi etorria emateko izatea. Izan ere, bera karguan dagoenetik Euskadiri egiten dion edo Euskadira egiten duen lehenbiziko bizitaldi ofiziala da, eta hori dela eta bidezkoa da, legezkoa da, ongi etorria ematea, eskerrak emateka bere presentziagatik eta bere hemengo egoera ahalik eta erosoena eta pozgarriena izatea. Gaur izan dugun batzarrari dagokionez, bi puntutan laburtu daitekela esan daiteke. Gero emango diot ministrari berari hitza, baina ez nuke aldez aurretik nire iritzia modu laburrean esan gabe utzi. Bi parteok batera gaude, gaurko batzarra oso emankorra izan dela eta aurrera pauso garrantzitsuak eman ditugula. Eta bigarren puntua da, biok argi ikusten dugula, premiazkoa, lehentasunezkoa eta urgentea dela Gernikako estatutuaren betetze bideari bultzada bat ematea. Hori dela eta iragarrita zegoen bezala, kronograma bat iragarri genuen eta kronograma hori gaurkotu dugu, eguneratu dugu, eta eguneratzearen ondorioak orain ministrak berak azalduko dizkizue lehenik eta behin, eta gero horri buruz hitz egiteko aukera izango dugu, baina azpimarratu nahiko nuke lehenbiziko aldiz kronograma horrek zintzilik daude, ala oraindik bete gabe dauden eskualdaketa guztien aipamen bat egiten duela. Eguerdion, buenos días, buen mediodía ya a todos. Quisiera que mis primeras palabras en esta intervención fueran de bienvenida a la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, en lo que creo que es su primer viaje oficial a Euskadi, desde que ocupa el cargo que desempeña, ¿no? Así es. Bienvenida, por tanto, a la ministra y también al equipo que le acompaña, ¿no? Agradecemos su presencia aquí hoy entre nosotros y le deseamos una feliz estancia que, por imperativos del guión, habrá de ser breve, según nos acaba de comentar, ¿no? Las agendas de los responsables políticos son complicadas, ¿no? Quisiera, antes de cederle la palabra, hacer una breve síntesis de lo que ha dado de sí, a juicio de este consejero, la reunión que acabamos de desarrollar. Una síntesis que descansa sobre dos puntos y creo que ambas partes coincidiremos en que efectivamente la síntesis es fidedigna. A ver, en primer lugar, la reunión ha sido una reunión fructífera que nos ha permitido avanzar, dar pasos adelante, que era el objetivo fundamental que perseguía este encuentro. Como saben, es el segundo encuentro bilateral que mantenemos desde que se constituyó el equipo que integra el Ministerio. Y yo puedo decir que en este caso, como en el primero, el encuentro se ha desarrollado en un clima de complicidad, de cordialidad y de entendimiento. Y en segundo lugar, quisiera destacar también el hecho de que ambas partes hemos ratificado nuestra convicción de que el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika, ley orgánica aprobada hace ya 40 años, constituye algo urgente, importante y prioritario para ambas delegaciones y que, por tanto, vamos a desarrollar en los próximos meses un trabajo particularmente enfático e intensivo en el cumplimiento de ese compromiso compartido, ¿no? En ese sentido, nos comprometimos a elaborar un cronograma puesto al día, actualizado, y hoy, efectivamente, entre los objetivos que se perseguían en esta reunión, que finalmente se han alcanzado, tenemos a nuestra disposición ya un cronograma puesto al día, un cronograma actualizado que contempla, que hace una mención, esta vez sí, es un dato histórico reseñable, a todas las materias, todas, absolutamente todas, que quedan pendientes de desarrollo para el íntegro cumplimiento del Estatuto de Gernika, ¿no? Es, por tanto, un hito importante, digno de ser destacado. Y con esta introducción le cedo inmediatamente la palabra a la ministra, que hará su propia valoración y después retomaré de nuevo la palabra para hacer mis reflexiones. Ministra. Egunon, sailburu. Egunon, eskerrik asko, harrera eta ongi, etorriarengatik. Muy buenos días a todos y a todas. Espero haberlo hecho
aproximadamente bien, si no del todo, pero la intención de quien les habla como ministra es mostrar cercanía y mostrar proximidad a una lengua cooficial, desde luego, que tiene una importancia vital en el País Vasco, como no puede ser de otra manera. Mis primeras palabras, tras este atrevimiento por mi parte, es mostrar el agradecimiento de todo mi equipo que me ha acompañado en la reunión de hoy, por la hospitalidad del Lehendakari, la buena acogida del Lehendakari, al que quiero públicamente agradecer, y, por supuesto, al consejero, al Sailburu Erkoreka, y también a todo su equipo, y valorar el clima de entendimiento. Un clima de entendimiento que nos ha permitido seguir avanzando en la búsqueda del acuerdo. Una búsqueda de acuerdo que nos permita seguir desarrollando el autogobierno en Euskadi, en el marco de la bilateralidad establecida con este gobierno y también con otras comunidades, pero en el caso que nos ocupa, con el País Vasco. Como bien saben, hace escasamente 2 semanas, casi sin tiempo tras la toma de posesión, mantuvimos la primera reunión en Madrid y ahí ya le manifesté al Sailburu mi intención de la próxima venir al territorio. Creo que es fundamental pisar el territorio y estar cerca. Y además allí nos comprometimos a hacer un trabajo exhaustivo con todos y cada uno de los ministerios afectados. Ya verán que hay una lista importante que nos ha llevado durante estas 2 semanas a una intensísima actividad para poder dar cuenta en el día de hoy de los pasos dados en la reunión que hemos mantenido con el Sailburu y con su equipo. Quiero decirles una cosa, la tarea no ha sido fácil, la tarea no va a ser fácil, pero sí quiero manifestar una voluntad firme y un compromiso de seguir avanzando. Es posible que a veces los pasos, siempre avanzando hacia adelante, los pasos puedan ser más cortos o más largos, pero siempre con una decidida voluntad de seguir profundizando y avanzando en el entendimiento común. Este es el mensaje que también esta mañana le he transmitido al Lehendakari en la amable reunión y cordial que hemos mantenido para empezar el día de hoy. Hemos abordado distintas cuestiones que yo voy a sintetizarlas en 3 bloques, si me lo permite. Un primer bloque tiene que ver con las competencias que ya en la primera reunión dijimos que estábamos en disposición de proceder a su traspaso previas las negociaciones oportunas, que serían los bloques referidos a productos farmacéuticos, los bloques referidos a seguro escolar y el referido a la situación de ERE de jubilación cuando hay un ERE por medio. Esa les podemos informar que ya tenemos fecha para la ponencia, que será en la primera semana de marzo, y fecha también para la comisión mixta de traspaso que hemos acordado el 16 de marzo. Por tanto, avance muy importante y compromiso cumplido en relación a la primera fecha que nos habíamos acordado en nuestra primera reunión en Madrid. En segundo lugar, hemos también avanzado, y yo creo que de manera también positiva, respecto a la litigiosidad pendiente. Hemos avanzado y vamos a seguir reuniendo porque tenemos que seguir avanzando en algunas cuestiones que tenemos que aún, digamos, hilar más fino, si me permite la expresión, consejero. Pero creo que hay también una fantástica camino para el entendimiento y en el acuerdo en toda aquella posible. Y un tercer bloque que tendría que ver con el resto de las competencias susceptibles de ser negociadas en los bloques que hemos acordado, que sí hemos presentado al Sailburu y que hemos mantenido esa cuestión. Tienen ustedes la documentación, serían 4 bloques. El primer bloque es el que les acabo de citar. El segundo bloque tendría un cronograma de junio del 20 a diciembre del 20. ¿Por qué esta fecha? Le he planteado al Sailburu que nosotros nos gustaría hacer un calendario realista, lo más realista posible, porque entenderán la complejidad y la magnitud, digamos, de la intensidad del trabajo para llevar a cabo pues las 32, creo que eran, ¿no? Si no, 30 de competencias. Por tanto, lo que le hemos planteado es la posibilidad de hacerlo durante este año y durante el próximo. Creemos que es más realista y puede estar acorde con la propia dinámica de los trabajos que conlleva el poder negociar, empezar a negociar para, espero, pues llevar a término este bloque. Sería el bloque 2, que lo tienen ustedes delante, el bloque 3. El bloque 2, si me permiten, se lo cito: seguros privados de seguridad, meteorología, seguros agrarios, transporte por carretera, fondo de protección a la cinematografía, mercados de productos de la pesca y cultivos marinos, paradores de turismo, la asignación del ISBN y el ISDSN
la ordenación del litoral y algo que creo que ha significado el Sailburu y creo que es importante, que es la gestión de los centros penitenciarios. La idea es trabajar en este cronograma, que sería a partir de junio, nos parece que es una fecha también, una vez transcurridas las elecciones que van a tener lugar aquí en el País Vasco, la constitución del Gobierno, y poder trabajar en una fecha, digamos, holgada y razonable. Y a partir de ahí, pues daríamos al bloque 3, que sería, bueno, el que ustedes tienen ahí en el cronograma, enero del 21, junio del 21, con muchísimas, digamos, competencias. Permítame que no las lea porque son bastantes. Y dejaríamos un bloque 4, que sé que el que mayor, digamos, también interés mediático ha suscitado, porque son así las cosas, y que sería con lo referente a la gestión económica de la Seguridad Social. Ahí lo que le hemos planteado desde el Ministerio es, a partir de junio del 21, iniciar los estudios para el examen de las materias relacionadas con la gestión económica de la Seguridad Social. ¿Por qué en esta fecha y por qué en estos términos? Creo que me parece una argumentación, por mi parte, que espero entienda. Primero, porque es una materia tremendamente compleja. Y en segundo lugar, porque en este inicio de legislatura, como usted bien sabe, el Gobierno, especialmente el ministro del ramo, está en plena negociación con todos los grupos parlamentarios en la Comisión del Pacto de Toledo para alcanzar lo que para este Gobierno es fundamental y es un acuerdo en ese sentido. Por tanto, hemos compartido, en este caso le hemos trasladado al consejero Erkoreka la posibilidad, y esto es tal cual como ha quedado, de iniciar esto una vez con un plazo suficiente, darnos margen para todas el resto de competencias, una vez esté ya, digamos, los acuerdos del Pacto de Toledo muy bien avanzados y muy bien engranados. Creemos que es una razón de peso que, desde luego, aconseja que esa sea la propuesta que hemos realizado en el día de hoy. Por mi parte, nada más, agradecer una vez más la presencia de todos ustedes, ponerme a disposición y agradecer, como no, nuevamente al Lehendakari y al Sailburu la acogida y la hospitalidad dispensada. Muchas gracias. Gracias, ministra. Bueno, yo quisiera destacar el hecho de que, a juicio del Gobierno vasco, hoy es un día importante, es una jornada ciertamente relevante porque nos va a permitir abrir una nueva etapa en las relaciones con el Gobierno central y en el marco específico del trabajo conjunto que hemos de desarrollar para avanzar en el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika, ¿no? Quisiera subrayar, antes lo he hecho, la circunstancia de que el cronograma que hoy nos ha presentado el Gobierno central, el Ministerio de Política Territorial, hace referencia a todas las materias que en una exploración sistemática del Estatuto de Gernika aparecen como todavía pendientes de algún arreglo transferencial. Aparecen mencionadas todas, en unos u otros términos aparecen todas, ya no se excluye ninguna ni se hace excepción de ninguna de ellas, lo cual es importante. Y aparecen mencionadas también singularmente las que, tanto en el acuerdo de coalición con el Partido Socialista como en el programa de Gobierno, se recogían como prioritarias, la que tiene que ver con el sistema penitenciario y la que guarda relación con las competencias que el Estatuto atribuye a la comunidad autónoma en el ámbito del sistema de seguridad social. Unas y otras aparecen recogidas. Quisiera hacer especial referencia ahora a la seguridad social. Ya ha hecho mención la ministra, no me voy a reiterar, aunque estamos a su disposición para las preguntas que quieran formular. Quisiera hacer especial mención en este momento de la relativa a las instituciones penitenciarias, ¿no? Se incluye en el bloque 2, lo cual significa que a partir del mes de junio, tan pronto como se constituya el Gobierno posterior de las elecciones, se podrán emprender inmediatamente las negociaciones relativas a esta transferencia, de manera que las instituciones penitenciarias territorialmente ubicadas en Euskadi, las de las tres capitales, la de Zaballa, la de Basauri y la de Martutene, podrían estar ya en manos vascas, dependiendo de las administraciones vascas, ¿no? Bueno, este es un dato novedoso, es un dato importante, ¿no? Yo quería destacar aquí, en alguna ocasión lo he hecho ya anteriormente, el Estatuto de Gernika no configura a través de una sola norma la competencia vasca en el ámbito de las instituciones penitenciarias. Hay dos preceptos del Estatuto que se refieren a esta competencia. El apartado 14 del artículo 10, cuando dice que es competencia exclusiva de las instituciones vascas la organización, régimen y funcionamiento de las instituciones penitenciarias, entre otras que se mencionan en ese precepto, y el apartado 1 del artículo 12,
que encomienda también a los poderes vascos la ejecución de la legislación penitenciaria del Estado. No es, por tanto, uno, sino dos los preceptos que configuran esta competencia. Las instituciones vascas están plenamente capacitadas para poder asumir esa competencia. De hecho, ejercemos ya desde el año 2007 la competencia para gestionar la ejecución de las medidas que los tribunales de menores adoptan en aplicación de la Ley de Justicia Juvenil, y lo venimos haciendo en función de las evaluaciones que se presentan en el Parlamento cada 2 años, de manera, yo creo que ejemplar y modélica, ¿no? En ese ámbito hemos ido ya avanzando una cierta experiencia para la gestión en la ejecución de medidas privativas de libertad, aunque, lógicamente, la legislación de justicia juvenil contempla un abanico mucho más amplio de medidas más allá de las privativas de libertad, pero ya hay una pequeña experiencia que anticipa que estamos en condiciones de poder gestionar con éxito una competencia que sería, insisto, en fin, ansiada durante muchos años por parte de los poderes públicos, solicitada en decenas, cientos de ocasiones, tanto por diputados y diputadas con representación en Cortes Generales como por las instituciones vascas en numerosas ocasiones, y que por fin va a ser posible que podamos abordar en cumplimiento de una previsión, de 2 previsiones del Estatuto de Gernika. Hau azpimarratu nahiko nuke, esan bezala, estatutuak Euskal Autonomia Erkidegoaren lurraldearen baitan kokatuta dauden espetxeen inguruan aipamen bat izan beharrean, aipamen bi egiten dituelako. 2 artikulutan jasotzen du eta oinarritzen du juridikoki gure eskumena. Eta urte askotan eskariak egiten ibili izan gara, erakunde diferenteetatik, ordezkaritza politiko asko eta askotatik, eta orain posible ikusten dugu benetan Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldearen baitan kokatuta dauden 3 espetxeak, Martutenekoa, Zabailakoa eta Basaurikoa, gure eskuetara iragatea eta euskal erakundeen menpean egon alizatearena. Aurrera pauso nabarmena da, aurrera pauso garrantzitsua da, eta bai esan dezaket, euskal erakundeek gaituta gaudela horren kudeaketa egokia egin alizateko. Proba gisa balio badu, aipatu dezaket, 2007tik honezkero, adinez gazteak diren justiziari buruzko neurriak aplikatzen ditugula, epaileek, arlo horretako epaileek ematen dituzten neurri guztiak kudeatzen ditugula, eta ebaluazioak 2 aldirik behin, 2 urterik behin erakusten duten moduan, kudeaketa hori modu eraginkorrean eta eredugarrian egiteko moduan gaudela. Hau esan dezaket nik gaurko batzarraren inguruan. Galderari badago, egin dezakezue. Turno de preguntas. Hasta ahí llegué. Quería preguntar por 2 transferencias también importantes, como son aeropuertos y puertos, la 24 y la 25. En concreto hay un matiz, porque en puertos se menciona que se transfirieron de interés general, pero en aeropuertos no se hace esa mención. No sé si se ha aclarado algo del contenido. No hemos llegado al contenido exacto de cada una de ellas. Hemos estado sí hablando del contenido exacto de las 3 que ya teníamos fecha próxima, incluso casi nos hemos metido casi en temas de ponencia, por eso hemos, digamos, demorado más, pero en esa cuestión, cuando nos sentemos, ya veremos todo el conjunto de las que están ahí en el término que corresponda. No. Ya veremos cuando lleguemos todo el tiempo, iniciaremos las negociaciones en junio del 20 en todos los términos que están aquí. No presten atención tanto al enunciado, al modo en el que aparece formulada la referencia concreta, sino a los términos en los que en su momento, cuando se aborde la negociación, se planteará por parte de ambas delegaciones en qué términos se tiene que producir el acuerdo en relación con cada una de esas materias. El enunciado es aproximativo y lo que permite o lo que pretende es identificar una materia a efectos de saber exactamente en qué orden tenemos que ir abordándolas en las negociaciones que emprenderemos a partir de las próximas semanas, ¿no? Sí. Gizarte segurantzarena nola dagoen jasota nahikoa da Jaurlaritzantzat? Ez, Jaurlaritzak esan du, puntu honetan ez gaituela asetzen nola jasota dagoen, nola aurreikusita dagoen transferentzia hori, eskualdaketa hori. Gure ustez, Gernikako estatutuak oinarri nahikoa daukalako,
Hor ere, bi aipamen ezberdin daude, gure arlo horretako eskumena oinarritzen dutenak. Alde batetik estatutuaren 18. artikuluaren 2. atala dago, eta bestetik xedapen iragankor 5. estatutuaren xedapen iragankor 5. bi daude baita ere, baina beti esan dugu baita ere, ez diogula negoziaketari muzinik egingo, lehentasunetan diskrepantziak ditugulako. Beraz, horretan, adierazi diegu, guk ez gaudela ados zehatz mehatz hori nola jasota dagoen, bat egiten dugula hori jaso behar zela eta alde horretatik ontzat hartzen dugula lehenengo aldiz horren aipamena jaso izana, baina gero ikusiko dugu garaia heltzen denean nola planteatzen den eta nola formulatzen den. Sí, ministra, buenos días. Quisiera saber, ya que la transferencia de la Seguridad Social ha generado tanta expectación, ¿qué visión tiene usted de cómo se está prestando estas prestaciones de la Seguridad Social por parte de los 1.500 funcionarios que trabajan ahora para la Seguridad Social y cómo puede mejorar cuando esta competencia forme parte de las atribuciones del Gobierno vasco? A mí me gustaría, hay un dicho saharaui que me gusta emplear mucho, que es suay suay. Suay suay significa vayamos paso a paso. Yo entiendo la demanda informativa que usted me haga, pero en cualquier caso, cuando llegue la fecha nos pondremos a ello. Y en cuanto a la prestación de los servicios, siempre es mejorable. Esta ministra siempre va a estar por la mejora de la prestación de los servicios públicos porque va a significar la mejora en la atención a la ciudadanía y en ese sentido tendremos que mejorar independientemente de quién preste el servicio. Los responsables públicos, el ámbito del que tengamos de actuación, nuestra obligación y nuestra devoción, si me permite la expresión, es siempre que la prestación de los servicios públicos sea lo mejor posible, la ostente quien ostente la competencia. ¿Por qué el Gobierno de Pedro Sánchez no quiso incluir esta transferencia en la propuesta de enero del 2019 y ahora sí? ¿Es por la dependencia que tiene del PNV en el Congreso? Yo le puedo hablar como ministra actual, que estoy ahora, hay un compromiso y lo que hemos hecho es cumplir el compromiso. Yo quería preguntarles también, a raíz de esa gestión económica de la Seguridad Social, dos valoraciones. Por un lado, desde el Partido Popular hablan que es gravemente, es muy grave, es tremendamente grave esta cesión, sobre todo porque aseguran que se va a romper la caja única. Eso por un lado, y por otro lado, me gustaría saber si esa cesión abriría en su futuro la puerta a una capacidad nueva para Euskadi para mejorar los complementos de las pensiones en referencia a otras autonomías. Lo que personalmente me parece particularmente grave es que una formación política como la Popular, que se jacta en la actuación política de ser el máximo defensor del principio de legalidad y del imperio de la ley, exija en este caso que no se cumpla una ley fundamental, la ley básica institucional que articula la vertebración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus relaciones con el Estado. Eso es lo que llama la atención. Yo lo que reclamo siempre al Partido Popular es que en esta o en otras materias digan expresamente lo que están pensando, que digan que la ley habrá de cumplirse en otros ámbitos, pero en Euskadi la ley autonómica no se debe cumplir. Lo que estamos planteando es estrictamente el cumplimiento de la ley. El Estatuto de Gernika hace dos referencias a la Seguridad Social. El artículo 18, apartado 2, tiene dos subapartados A y B, y la disposición transitoria quinta que habla de los términos y de los convenios que habrán de suscribirse. Recientemente el Tribunal Constitucional nos ha recordado que esos convenios están por suscribir y que su función para resolver los conflictos de competencias que puedan producirse entre el Estado y las comunidades autónomas en esa materia está enormemente condicionado por el hecho de que esos convenios 40 años después no se hayan suscrito. Aquí lo que se plantea es sencillamente vamos a estudiar en qué términos se pueden suscribir esos convenios, que el Tribunal Constitucional nos está diciendo que los suscribamos de una vez para que el propio Tribunal Constitucional pueda desempeñar su función. El Estatuto no contempla la constitución de una seguridad social propia, autónoma e independiente. Si en un hipotético estatuto futuro se llega a plantear o no esa cuestión, no lo sé, no vamos a hacer conjeturas sobre el particular, ¿no? Pero hoy por hoy el estatuto recoge lo que recoge. O sea que en ningún caso se saltaría la unidad del sistema a la que hace referencia la transitoria quinta como límite a los convenios, ni tampoco el principio de solidaridad, que es el segundo límite que la transitoria quinta del estatuto pone a la materialización de los acuerdos que tengan que ver con ese asunto, ¿no? Por tanto, sorpresa, denuncia, si prefiere, de la posición del Partido Popular, que en Euskadi está diciendo que la ley no se tiene que aplicar. El gran aplicador de la ley, el gran invocador de las leyes para su inexorable aplicación en Euskadi, lo que está postulando es que la ley
no se tiene que aplicar, incluso después de que el Tribunal Constitucional nos recuerde, tirándonos de las orejas y diciéndonos, oiga, cumplan de una vez la ley, que yo no puedo cumplir mi función, incluso después de ese momento siguen insistiendo en que la ley no se debe cumplir. Y segundo, hombre, marginemos los equívocos. Los términos de la transferencia serán, o en su caso, los que resulten del Estatuto. Y el Estatuto en ningún momento plantea una quiebra de la caja única. Hoy por hoy no lo plantea. Si en el futuro puede haber o no un Estatuto que lo vaya a hacer, no sé, pero en este momento, tal y como está, no lo plantea de ninguna manera. Ministra, si quieres decir algo. No, yo creo que ha sido suficientemente amplio, seguro. En esa interpretación que hace el Gobierno vasco de esa transferencia, cuando se susciten sus convenios, los funcionarios que en estos momentos trabajan para la Seguridad Social pasarían a ser funcionarios del Gobierno vasco. Mire, lo que yo le puedo decir es que la posición que el Gobierno vasco va a defender en la mesa que se vaya a constituir cuando toque con la Administración del Estado de cara a abordar esa negociación, la posición del Gobierno vasco está reflejada en las fichas que en su momento aprobó y fueron remitidas y avaladas por el Parlamento vasco y que conocen todos ustedes, ¿no? La posición con la que el Gobierno vasco concurrirá a esas mesas de negociación está recogida perfectamente en esas fichas, ¿no? A partir de ahí, lógicamente, tendremos que negociar y alcanzar un punto de encuentro con el interlocutor, que es el Gobierno central, que tiene sus propios planteamientos y, como ha dicho la ministra, además, tiene pendiente también una revisión del sistema de la Seguridad Social o un análisis de la situación de la Seguridad Social en el marco del Pacto de Toledo de cara a garantizar su viabilidad futura, ¿no? Bueno, pues eso habrá que conciliarlo de alguna manera, en fin, pero yo he dicho en numerosas ocasiones que porque tengamos discrepancias en las prioridades con el Gobierno central, en ningún caso el Gobierno vasco renunciará a abordar la negociación de las transferencias que son posibles, de aquellas transferencias que el Gobierno central está dispuesto a abordar y a materializar sin más demora, ¿no? Eso lo tenemos claro. Y aunque pueda haber una discrepancia en torno al modo en el que se formula esa transferencia en el cronograma que está ya a su disposición, nosotros tenemos claro que no vamos a renunciar a la negociación de lo que ahora ya inmediatamente es posible, porque discrepemos en las prioridades en relación con una de las materias, que es importante, pero que no es la única. Sí, quería preguntarle a la ministra, han citado el 16 de marzo como fecha para las primeras transferencias, que se Para la comisión mixta. Quería saber si este cronograma es un compromiso con este Gobierno o también a futuro con el Gobierno que pueda salir de las... Es un compromiso del Gobierno de España con el País Vasco. Sí, Gobierne quien gobierne y salga el resultado de las elecciones. Respecto a la temporalidad de la transferencia de la Seguridad Social, en principio está previsto, según el cronograma que ponen, que en diciembre del 21 entiendo que se terminaría el estudio. Ya sé que es complicado hacer un futurible sobre cuánto tiempo puede después, pero ¿hay alguna estimación? Entenderá que no dada la estoy en condiciones de poderle contestar a esa pregunta, porque no depende del ministerio, en este caso mío, transversal horizontal, sino del propio gestor. Imposible responder a esa pregunta por razones obvias. El cronograma, como han podido comprobar, la ministra ha hecho énfasis en ello, pretende ser realista, no plantearnos objetivos ambiciosos que luego sean imposibles de cumplir, ¿no? En cualquier caso, hay un compromiso por ambas partes de que en la medida en que sea posible acelerar y avanzar a un ritmo superior al que aparece recogido en el cronograma, en la consecución de acuerdos, se avanzará. El cronograma es orientativo, pero nada impide que si hay acuerdos en las materias recogidas en el segundo bloque, antes de que termine el semestre al que se remite el bloque, por supuesto, convocaremos la Comisión Mixta de Transferencias y se materializará el traspaso correspondiente sin esperar a que se cumpla estrictamente el marco temporal recogido ahí, ¿no? Sí, ministra, ha apelado a la relación bilateral entre el Gobierno de España y el Gobierno vasco. Esta relación bilateral es una relación que va a mantener el Gobierno de Sánchez con el Gobierno vasco, y ¿cómo se va a concretar esta relación bilateral? Se está concretando ya día a día, igual que está concretando con otros territorios de este país. Yo creo que más ejemplo de bilateralidad que las reuniones que hemos mantenido y la productividad de las mismas. Creo que caminando en este caso, con hechos, es como se puede contestar la pregunta que usted está formulando. Y al consejero Erkoreka me gustaría preguntarle por la transferencia de las prisiones. Usted ha destacado que a partir del 1 de enero de 2021 Euskadi puede tener ya las prisiones, el Gobierno vasco controla esas prisiones. ¿Puede ser el momento de aplicar el plan de acercamientos que Jonan Fernández anunció hace unas semanas y que suponía la incorporación a Euskadi y cárceles cercanas de 210 presos de ETA? Bueno, nosotros estamos hablando de lo que nos corresponde gestionar en este momento, que es las transferencias pendientes para el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika, ¿no?
El modo en el que se gestionarán las instituciones penitenciarias a partir del momento en el que se haga efectiva la transferencia, cómo se articularán los acuerdos con el modelo, con el sistema penitenciario del conjunto del Estado, cómo se articularán las referencias o las relaciones con el Poder Judicial, que eso ya está recogido en el marco jurídico, todo esto ya se concretará y será objeto de análisis en el marco que corresponda, pero hoy, lógicamente, estamos circunscribiéndonos a lo que nos corresponde, porque efectivamente para eso que usted plantea seguramente sería necesaria la presencia de más responsables públicos que los que hoy estamos aquí. Seguramente, ministra, el ministro de Interior o el de Justicia, pues algo tendrá que decir a ese particular y seguramente cuando llegue el momento lo harán, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Besterik ez badago orduan, eskerrik asko zuen arretagatik eta hurrengora arte. Eskerrik asko. Más o menos. Venga, como quieren que nos hagamos. Ponte para acá que si no vamos a salir de aquí.